¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Oye, si es la primera vez que viste alguno de estos videos en el internet, bueno, excelente. Quédate conmigo, suscríbete y únete a nuestro grupo. Aquí vas a encontrar muchísima información que está relacionada principalmente con el coaching profesional, pero también vas a ver información que está relacionada con la motivación y el desarrollo personal, que es justo uno de los temas de los que quiero hablarte el día de hoy, y es cuáles son las distinciones que hay que tomar en cuenta para enfrentar los cambios. Así que si en este momento de la vida, por alguna razón, estás experimentando algún cambio, ya sea en tu vida personal o en tu vida laboral, bueno, esta información te interesa porque hay algunas cosas que es importante pensarlas y tenerlas en mente para poder avanzar de forma satisfactoria mientras vamos caminando por los cambios que nos presenta la vida. Así que bueno, no están en orden de importancia, pero acá te los voy a compartir. El primero de ellos es comprender que los cambios son inevitables. Esa es la primera cosa que hay que tener en la mente. Y mira, a veces decimos, bueno, pues sí, Liliana, está increíble que los cambios se den, pero a nadie nos gustan. ¿Y por qué no nos gustan? Bueno, porque es más cómodo estar en nuestra zona de confort. No queremos hacer cosas nuevas, no queremos ir por un nuevo camino o no queremos ir a una nueva tienda, por ejemplo, conocer a una nueva persona porque, pues, ¿para qué? O sea, en realidad, todo lo que ya conocemos y es familiar para nosotros, eso se siente más cómodo. ¿Para qué arriesgarse con cosas que no conocemos? Bueno, sí, hasta ahí vamos bien, pero en realidad la evolución, el progreso se da de la mano del cambio. Por tal motivo, es necesario que tú tengas en la mente que los cambios son inevitables. De hecho, hay una frase que te la compartí por ahí en la sección de comunidad. Si no has entrado por ahí, te invito a que me acompañes ahí. De repente te dejo algunos mensajitos o te escribo por ahí alguna frase. Y hay una que te acabo de compartir ahí que es de Taylor Swift y que en realidad es una como adaptación de una frase de Steve Jobs que dice, si tienes la gran fortuna de ser diferente, nunca cambies. Ahora, uno pensaría así de repente, si lees esa frase, uno la podría interpretar como que en realidad es bueno no cambiar, pero si la leemos con detenimiento, en realidad podemos darle otra interpretación, que es, bueno, si tienes la gran suerte de ser diferente, esa es la primera parte, pero ¿qué se necesita para ser diferente? Para ser diferente se necesita cambiar, se necesita evolucionar, hacer cosas distintas, porque eso realmente te va a separar de los demás, te va a separar de lo cotidiano, te va a separar como de la norma. Así que si tú quieres ser alguien diferente, primero que nada tendrías que haber experimentado determinados cambios. Por esa razón, en la frase, cuando te dice, bueno, si tienes la gran fortuna de ser diferente, de forma implícita te está diciendo que eres una persona que viene evolucionando y viene haciendo cambios en tu interior. Y luego dice, bueno, nunca cambies, por lo que si eres una persona que celebra el cambio, bueno, sigue así. Así que de alguna forma me regreso tal cual a que la primera recomendación para enfrentar todo cambio es que no lo tomes de manera personal. Si en este momento de la vida estás atravesando por alguna situación problemática o simplemente te estás moviendo de algún lugar o simplemente estás experimentando algún nuevo cambio en el trabajo o en la familia, bueno, piensa que la realidad es que los cambios son inevitables. Esa es la primera cosa que hay que tener en la mente. No es exclusivo de ti. Todos los seres humanos atravesamos por este tipo de situaciones y normalmente hay cambios que son incluso incómodos. Hay cambios que nos van a ayudar a crecer, nos van a dejar aprendizajes, pero que inevitablemente cuando pasan puede ser que nos dejen una sensación incómoda en lo que nos vamos adaptando. Así que bueno, eso es lo primero que hay que tener en la mente, tener conciencia de que es normal, los cambios son inevitables. La segunda cosa o distinción que hay que tener en la mente cuando estamos experimentando un cambio en nuestra vida es tratar de pensar en el por qué. ¿Cuáles son las razones de este cambio? ¿Cuál es la razón por la que ese cambio está llegando a mi vida?
de alguna forma encierra un aprendizaje y encierra diferentes lecciones que yo voy a necesitar para estar mejor equipado y mejor preparado para cosas que se podrían presentar en el futuro. Así que puede ser que a lo mejor este cambio me está generando ahora una incomodidad, pero eso puede ser que resulte muy bueno en el futuro. Imagínate que en el trabajo a lo mejor te están implementando un nuevo software o te están implementando una nueva actividad que a ti realmente te fastidia o simplemente piensas que es muchísimo retrabajo y está súper difícil. Bueno, a lo mejor en este momento tú te estás rehusando a estos cambios y realmente lo consideras una pérdida de tiempo porque todavía no ves el valor. Pero si nos ponemos a pensar un poco en las razones detrás de esos cambios y si vemos en los beneficios en el mediano y largo plazo, puede ser que digamos, bueno, sí es cierto, la realidad es que a lo mejor en estos siguientes meses yo voy a estar como fastidiado manejando este software o esta información nueva que no conozco, pero en el futuro nos va a ayudar a que seamos una empresa más rápida o a que demos soluciones a los clientes de manera más acertada. Bueno, entonces, por supuesto que ese cambio nos va a traer muchísima satisfacción y beneficios en el futuro. Así que, por supuesto que si tú experimentas algún cambio en este momento de la vida o estás por experimentar algún cambio importante, piensa que, claro que a lo mejor al principio vas a sentir esa incomodidad, pero piensa primero en cuáles son las razones detrás, cuál es el por qué, cuáles son esos aprendizajes que ese cambio te va a plantear en la vida y de esa forma te vas a adaptar mejor. Así que bueno, esa es la segunda cosa o distinción que hay que tener en la mente. La tercera distinción que hay que tener presente cuando estamos experimentando o vamos a experimentar un cambio es hacer un plan de acción. Y mira, yo todo el tiempo como coach y a esto me dedico, bueno, todo el tiempo te hablo de acciones, cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que vas a hacer, para que tengas en la mente cuáles son las cosas que hay que hacer para aterrizar a tu realidad actual ese cambio. En otras palabras, es importante que tú hagas un plan de acción. Ok, si ahora estoy experimentando este cambio o voy a experimentar este cambio, ¿qué es lo que tendría que hacer? A ver, tengo que modificar alguna cosa, tengo que tomar una decisión, tengo que cambiar alguna rutina, tengo que incluir alguna nueva rutina o tengo que modificar ciertos comportamientos o ciertos hábitos. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que ese cambio demanda de ti? Es importante que tú pienses al respecto. Ok, ¿qué cosas necesitaría tomar en cuenta para enfrentar ese cambio y para que la transición sea lo más agradable posible? La cuarta distinción que hay que tener en la mente para enfrentar todo cambio es tener en la mente algún sistema de soporte. Y con sistema de soporte me refiero específicamente a alguna persona o algunas personas que nos podrían ayudar a caminar de manera más fácil a través de esos cambios, como por ejemplo, por supuesto que podría ser un coach o podría ser un mentor o simplemente un amigo o algún familiar o alguien de tu confianza, pero esta persona es importante por el hecho que tú puedes conversar y puedes externar cuáles son tus preocupaciones, qué es lo que estás sintiendo, cómo lo estás experimentando, para que entonces puedas llevar a cabo ese plan de acción que ya habías definido previamente, pero por otro lado también para que te ayuden a experimentar de una mejor forma las emociones y todos los altibajos que se pueden presentar en el camino. Así que por supuesto que acá la gente y el hacer equipo con otros también es importante para enfrentar cambios, especialmente cuando son cambios enormes. Imagínate que a lo mejor tú experimentas un cambio que en realidad es ahora sí que de 180 o 360 grados que demandan de ti actividades completamente diferentes o que hagas cosas a las cuales no estás acostumbrado. Bueno, por supuesto que eso también le puede pegar a tu motivación, le puede pegar a las emociones y para ello es necesario contar con alguna persona de confianza. Y la quinta distinción, última y no menos importante para enfrentar cualquier cambio que se nos presente en la vida, es ser flexibles y tener apertura al crecimiento. Y con flexibilidad me refiero específicamente
mente a que tengas en la mente a que las cosas no van a salir perfectas a la primera. Por supuesto que cuando estamos saliendo de esa zona de confort y estamos aprendiendo nuevas cosas, al principio se siente extraño, se siente raro, como de, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿O para qué lo estoy haciendo? ¿O realmente tomé la decisión adecuada o no la tomé? Bueno, por supuesto que eso es perfectamente normal. Así que para enfrentar cualquier cambio es necesario que tú lo veas venir, que sepas que esos momentos pueden aparecer. Así que ello te va a demandar que tengas cierta flexibilidad, a que te reconozcas que eres una persona imperfecta y que en realidad las cosas pueden suceder de diferentes maneras a como tú las habías pensado, pero eso no significa que no sean buenas para tu evolución y para tu progreso. Así que por supuesto que el ser flexibles va de la mano también con la parte del crecimiento, porque para crecer significa que tú saliste de esa zona de confort y ampliaste tu zona de aprendizaje. Ahora estás haciendo esos cambios y estás avanzando en tu evolución, en tu toma de decisiones y en cosas que eran necesarias para equiparte mucho mejor y hacerte una mejor persona. Así que bueno, por supuesto que esa es la última distinción que hay que tener en la mente. Sé flexible, tómalo como una oportunidad de crecimiento y por supuesto que recuerda que en general, desde el momento en que estamos pensando en que los cambios son naturales y se van a presentar todo el tiempo, hasta la parte de cuáles son los aprendizajes que me van a dar y cómo me van a ayudar a mi crecimiento y evolución como personas, bueno, pues de esa manera los podemos integrar como parte normal y natural de nuestra vida para darles la bienvenida y en realidad en lugar de tomarlo como algún problema, podamos darles la bienvenida como una nueva oportunidad para vivir con una mejor calidad de vida. Así que bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la oportunidad para desearte que te encuentres súper bien y te veo pronto.